Salario mínimo o mínimo salario. El récord en homicidios a nivel nacional. Y Alfaro va solo por la gubernatura. Esto y más en controversia. Acompáñenos. Salario mínimo o mínimo salario. El salario mínimo en México será de 88.36 pesos en 2018. De 80.04 pesos a 88.36 pesos. Aumentó 5 pesos a partir de la semana pasada y tendrá otro ajuste de 3.32 pesos desde el 1 de enero del próximo año. Esta medida no aplicará para la tabla de salarios profesionales, la cual solo tendrá un incremento de 3.9%, pero hasta enero del próximo año. Lamentable que no se haya avanzado más. No es suficiente todavía, declaró Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Aumento de 8 pesos al salario mínimo no es un ajuste menor, afirma Peña Nieto. Nos da gusto saludarle en esta ocasión desde la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan y por supuesto gracias a mis compañeros que hacen posible este espacio. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. David Gómez Álvarez, te saludamos. Buenas noches a todos. Julio Ríos, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo, buenas noches. Y bueno, pues este anuncio de un incremento de 10% en el minisalario y con el cual nos dicen, bueno, pues ya las cosas están mucho mejor en este país. Sonia, ¿están mejor realmente las cosas y ha mejorado el poder adquisitivo de la clase trabajadora? No, yo creo que la situación de quienes todavía siguen dependiendo del salario mínimo, no nada más con un salario mínimo, sino que cualquiera que cobra 2, 3, 4 salarios mínimos, que todavía tiene que estar pendiente de esa medida, lo dicen las cifras y los comparativos internacionales, no mejora su situación, no tiene un mejor poder adquisitivo. Creo que para la clase política parece un gran logro porque quizás es uno de los incrementos más importantes que se han dado en mucho tiempo. Quizás sea la primera vez que hay una consecuencia de esta separación del salario mínimo como unidad de medida en el país. Sin embargo, el gran rezago en el que estaba sumergida la clase trabajadora en nuestro país, pues hace que de cualquier manera no signifique nada en la economía. Ya se han hecho muchos análisis de lo que cuesta la canasta básica, de lo que tendrías que tener como mínimo vital, como dice la diputada Mónica Almeida. La verdad es que estamos muy alejados de todo esto y entonces pues los 8 pesos, aunque para la clase política sean un gran logro por lo que representa en porcentaje, en la realidad, en la economía de las familias no sirve absolutamente de nada, no le va a mejorar las condiciones a nadie. Quien vive en pobreza seguirá viviendo en la pobreza si cobra en salarios mínimos, si tiene además esa ventaja de cobrar en salarios mínimos. Y la otra parte que pues en este país siempre ha sido inevitable, ¿no? Que suba el salario y que esto tenga un impacto, aunque esté desligado legalmente ya como unidad de medida, de cualquier manera pues tiene un impacto. Cualquier empresario que tiene que aumentarle el sueldo a su trabajador no va a asumir el costo de estos 8 pesotes y lo que va a hacer es tratar de impactarlo o de alguna manera subsidiarlo con el incremento en los precios, así que lo que veremos es la misma cadena de siempre, ¿no? Si nos quedamos realmente en el porcentaje, David, bueno, pues se pinta interesante, 10%, pero realmente se reflejaría un poquito más atractivo para quien gana de 8 salarios mínimos hacia arriba, que en realidad son muy pocos y tampoco lo ven reflejado porque no les aumentan en la misma proporción. Claro, y los que ganan más de 5 salarios mínimos ya realmente el tema del salario mínimo no les preocupa porque su sueldo se fija por otros parámetros, por la inflación, por las promociones, por otras cuestiones. El tema del salario mínimo creo que es uno de los asuntos más importantes para hablar de combate a la pobreza y desigualdad en este país. Y ese es el gran problema, que hay un mito en torno a la idea de que el alza de los salarios mínimos aumenta la inflación, lo cual no está tan claro. Hay maneras de controlar ese tipo de impactos inflacionarios, pero creo que el impacto verdadero es doble. Por un lado, económicamente, evidentemente a los trabajadores les sirve mucho, es un ingreso adicional importantísimo y es el instrumento, se ha comprobado, de combate a la corrupción y de política social más importante. Lo que ha sacado a la gente en este país de la pobreza ha sido mucho más el empleo, y un empleo
empleo bien pagado, que las transferencias condicionadas, que los programas sociales, que muchas otras cosas. Y además, el tema es que el aumento en los salarios mínimos debe ser también en parte asumido por los propios empresarios y los generadores de empleo, que están muy acostumbrados a tener utilidades y ganancias altísimas, como en casi ningún país del mundo, y eso genera concentración del ingreso, desigualdad, y ahí también creo que el empresariado mexicano, la iniciativa privada, tiene que hacerse un poco cargo de la desigualdad que existe en este país, en donde ellos tienen que también hacer un sacrificio en pos de la gran clase trabajadora, que si se aumentara de manera significativa el salario mínimo, es decir, no 10%, no, sino 50%, para remontar el rezago histórico que tiene, porque si vemos las tendencias históricas de la capacidad de consumo, de compra que tienen los trabajadores con su ingreso, que es el salario mínimo, vemos cómo ha perdido apreciación, se ha depreciado, han perdido poder adquisitivo los asalariados, que reciben entre 1 y 5 mínimos, de tal suerte que ha habido un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, por hablar de los que reciben un salario formal o su equivalente, y no digamos de todos aquellos que están en la economía informal y que de alguna manera pues están en el límite de la sobrevivencia, bajo la línea de pobreza y en situaciones muy muy críticas. Yo creo que el gran instrumento de política económica y social de este país es el salario. Creo que la Ciudad de México, por ejemplo, ha dado una batalla, una discusión bien interesante de cómo tratar realmente de entrar al combate a la pobreza, a la reducción de las desigualdades por esa vía y no por la forma tradicional de la política social, pero creo que todavía no ha permeado en el país en su conjunto esta idea de que a todos nos va a ir mejor en el largo plazo si los trabajadores ganan un salario digno, más competitivo, que les permita tener incluso mayor capacidad de consumo, porque eso generaría un mayor mercado interno y a todos nos beneficiaría en el mediano y largo plazo. Pero el temor en el que en el corto plazo produzca presiones inflacionarias, se pueda, digamos, tensar el mercado laboral, preocupa a algunos actores que quieren seguir teniendo utilidades muy muy grandes. Lamentable, Julio, que se discuta un poquito más en serio el tema del salario mínimo y la necesidad de ajustarlo a la alza, como dicen los políticos, más por presiones externas, ¿no? En este caso particular porque Estados Unidos y Canadá pues han referido en el marco de las negociaciones del Telecán que al final de cuentas también esta es una desventaja para ellos. El nivel del salario en México pues los vuelve menos competitivos con respecto a nuestro país. Sí, claro, porque lo que ellos argumentaban es que con esos salarios miserables pues era mucho más entendible que la gente quisiera salir al extranjero a buscar en este caso Estados Unidos, a buscar una mejor calidad de vida, aunque se venía dando la discusión un poco antes. Ya lo comentaba David, que con todo esto que puso Mancera y Salomón Chertorivsky en la discusión, ellos empezaron a poner en el foco nacional esta necesidad de aumentar el salario mínimo, y lo cual es lógico. Los empresarios apelan a esto, a que primero se necesita ser más productivos antes de pagar mejores sueldos, lo cual pues se ha demostrado según estudios que a pesar de lo que se cree, el trabajador mexicano es productivo, casi a la par de algunos países como China, donde por cierto, ahora resulta que si hacemos los comparativos, la mano de obra en México ahora con este ajuste, de todas formas es 49% más barata que la de China, porque si vamos a los promedios, el trabajador mexicano estaría ganando alrededor de $6,000 por año en promedio, mientras que el trabajador chino son $10,000 en promedio por año. Entonces ahí vemos la diferencia. Ahora si nos vamos a compararlo con otros como Luxemburgo, donde son salarios de 1,900 euros al mes, o otros de Europa, pues claro que vamos a estar muy, muy por debajo. La verdad sí estamos muy rezagados, y pues esto, aumentar el salario generaría un círculo virtuoso, porque obviamente al tener mayor ingreso tienes más capacidad de adquirir bienes, de consumir, y esto a su vez también traería beneficios a las empresas. Entonces es donde no se entiende el por qué no se hace este esfuerzo, y bueno, también a muchos asusta el decirlo porque son reminiscencias
que se escuchan a socialismo, pero también que haya un control del Estado en los precios, porque al subir el salario mínimo también tendría que ir de la mano con un control de los precios, si no total, sí estar muy al pendiente. ¿Pugnarías entonces por regresar a aquellos tiempos en los que se regulaban los precios también por parte del gobierno? Si va de la mano con el aumento del ingreso, yo creo que sí sería interesante hacerlo. No en todos los productos, hay productos que sí son de lujo, por ejemplo, que no podrías entrar, pero hay muchos en los que sí debería de entrar el Hoy en día solamente la tortilla, ¿no? Se supone. Hoy en día solo la tortilla. Es la única que sí, regula. Ya todo se reguló, todo está, digamos, al juego del mercado, pero por la parte impositiva se puede también cobrar impuestos progresivos en bienes suntuarios, en bienes de lujo, que permita generar recursos fiscales para el Estado a partir de, tasar vehículos de lujo y demás. Es decir, hay muchos mecanismos de política económica y fiscal que te permiten ir, digamos, reduciendo esas brechas de desigualdad. Pero creo que el mecanismo más importante por definición en el mundo entero es el tema del salario mínimo. Y lo vemos en Europa, en los países más equitativos, más igualitarios, con mayores niveles de bienestar, de seguridad social, que hay un salario mínimo que incluso está garantizado como un ingreso universal, aun cuando no tienes trabajo en cierto periodo, bajo ciertas condiciones, con ciertos compromisos, pero de tal modo que a ti nunca te deja de faltar un cierto ingreso mínimo que te permite sobrevivir con dignidad. Ese es el tema que están planteando con el Frente Ciudadano, esto de la renta básica universal, que se parece al mínimo vital también, que dice aquí Mónica Almeida, ¿no? Que es para garantizar que tenga los satisfactores mínimos necesarios para tu desarrollo, ¿no? Lo cual para algunos ya suena populismo, pero como bien lo dice David, es una política coherente, me parece sensata. Claro. Bueno, tenemos nosotros que ir a la pausa, tras la misma continuamos con usted, no se vaya. Un récord en homicidios. Registra el pasado mes de octubre 2.371 homicidios. La cifra rompe récord, pues es la más alta de los últimos 20 años. También es el índice más elevado en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta 2017 se contabilizaban más de 90.000 asesinatos durante el gobierno de Peña, según el semanario Z. La cifra de ejecutados en los primeros 50 meses del gobierno de Peña Nieto equivale a más de la mitad de la población de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El país enfrenta una situación muy compleja de seguridad, reconoce el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong al comparecer ante el Senado. Pues nada honroso, nuevo récord por lo que refiere a los homicidios, y luego hay quienes dicen que bueno, las cifras sí, pero también existen mejoras en materia de seguridad. ¿Quién sabe dónde estas mejoras, Julio? Sí, no se ven por ningún lado, y más si revisas las cifras, el robo ha aumentado 30%, los homicidios dolosos también un 30%, y casi todos los delitos van a la alza, y el problema es que ya no es un problema focalizado como era uno de los argumentos del gobierno federal, porque también revisando estas estadísticas, en 27 estados de la República se ha dado ya este aumento de los delitos, lo cual demuestra que ya se está expandiendo el fenómeno, y también pues en estados que parecían que ya estaban tranquilos como Baja California Sur o Querétaro, también vemos que ya empieza a haber estos signos de descomposición, y otros que parecía que ya estaban controlados como Chihuahua vuelven otra vez desde hace un tiempo a generar problemas. Entonces ya es algo que se está saliendo de control, y también ahí lo que llama la atención es que no es nuevo, desde hace 2 años se venía dando estos incrementos en las cifras muy visibles, y aún así pues el discurso seguía siendo si no triunfalista, por lo menos poco autocrítico, y de este modo no se veían las políticas públicas ni las estrategias claras para poder detener esta andanada, y ahora pues esto se está saliendo de control y sigue
sigue siendo pues uno de los grandes pendientes y el peor problema que tiene el gobierno federal y también los gobiernos estatales. Mucho tiene que ver también que ha habido cambios en 11 estados de la República, esto también sin duda desestabiliza, y el hecho de que pues las instituciones de impartición de justicia siguen siendo en cierto modo obsoletas. Tenemos todavía este armatoste de la PGR que no ha podido ser reformado y que todavía no se ha podido ni siquiera generar el modelo de la Fiscalía Autónoma. Entonces los rezagos son preocupantes y para nada tendríamos que estar ni tranquilos ni mucho menos. Pues este tema de la seguridad o la inseguridad ya casi lo tenemos como fijo, una sección fija en el programa, David, porque lamentablemente, bueno, siguen en aumento los indicadores negativos. Sí, yo creo que el asunto es quizá el problema más grave que ha enfrentado el Estado mexicano después de la revolución. Es decir, nunca había tenido un desafío tan importante el Estado, y por Estado hay que referirnos al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, al Poder Judicial, por supuesto, frente a algo que está absolutamente fuera de control. Si durante el periodo, el sexenio de Calderón se decía que habíamos declarado innecesariamente la guerra a los cárteles, la guerra al narcotráfico, y que se habló demasiado del tema y que el tema se colocó en el centro de la agenda y del debate público, creo que la estrategia del presidente Peña Nieto fue todavía más equivocada en el sentido de que no solo continuó en una, digamos, estrategia táctica de combate frontal al crimen organizado, a la violencia generalizada, sin inteligencia, sin otro tipo de recursos más sofisticados de espionaje, de seguimiento de transacciones financieras y demás, sino que siguió en esa misma tesitura, pero peor aún, sin hablar del tema. Es decir, trató de ocultar un tema que estaba en el centro de la agenda y lo trató de minimizar poniendo otras situaciones en el debate público nacional, hasta que el tema ha estallado por todos lados. No es un tema focalizado en uno u otro, en unos pocos estados de la República, como se ha dicho, o en algunas municipalidades que están prácticamente tomadas y gobernadas por el crimen organizado, sino que ya se generalizó prácticamente en todos los estados de la República. En Yucatán, donde no había habido un tema de este tipo, ahora hay una preocupación muy fuerte. En ciudades que habían sido recuperadas del crimen organizado, como la Ciudad de México o Guadalajara, que no había estado tan, digamos, infiltrada, o si bien había estado infiltrada, no había sido violentada, como fue el caso de Guadalajara en los 80s y 90s. Ahora ya existe una violencia mucho más importante, histórica, que no habíamos visto nunca en Guadalajara y Jalisco, y así está el país entero. Entonces el problema, yo creo, también tiene que ver con que el propio Estado se ha demostrado incapaz, insuficiente para confrontar este problema, y por eso ha tenido que recurrir a un montón de digamos, de propuestas, de ideas, de mecanismos de participación ciudadana, de incorporación de agentes externos. Se ha acercado a la mala regañadientes con sociedad civil. De pronto se siente buleado el Estado, pero de pronto se siente vulnerable frente a la propia sociedad civil. En fin, no ha sabido cómo generar una estrategia en un marco de gobernanza donde necesariamente, por los niveles de inseguridad, por la descomposición en torno al tema, necesariamente requiere de agentes no estatales, de organizaciones ciudadanas, de organizaciones empresariales, de organizaciones académicas. Ya el Estado mexicano es incapaz de enfrentar un tema tan complejo y tan desbordado como el de la inseguridad, donde se han disparado prácticamente todos los indicadores delictivos, pero donde además la tendencia sigue a la alza. Es decir, parecería que cada mes vamos a tocar fondo y seguimos en aumento, y la capacidad de respuesta de las policías y de los fiscales ha sido prácticamente nula o muy mala. Y eso no pasa necesariamente solo por el hecho de que sean aspirantes políticos y que tengan ambiciones de poder, sino simplemente por una incapacidad, una impericia, una incompetencia franca de las cabezas de los ministerios públicos, de las procuradurías, de las fiscalías, donde creo que estamos frente a la necesidad de cuadros especializados, técnicos, competentes, que va a ser muy complicado de contar con ellos por los bajos salarios, los bajos incentivos, las condiciones de inseguridad, la incertidumbre laboral que tiene. Entonces va a ser muy complicado competir contra el narco, contra el crimen organizado, que ellos pagan muchísimo, que tienen garantizado mucha más seguridad para sus gentes que el Estado, que no puede darles esas mínimas condiciones para trabajar. ¿Qué tanto influiría, para bien o para mal, Sonia, el que se avanzara
de una buena vez con el tema de la ley de seguridad que, bueno, se encuentra ahí atorada en el Congreso de la Unión? Al revés, yo más bien creo que el tema de tener o de creer que le apostamos a un cambio a través de las reformas nos ha dejado en claro que estamos mal. Es decir, muchos de los actores políticos creen que cumplieron con las reformas y que con esto, por decreto, el país se va a modificar en la forma en que funciona, cuando yo recogería lo que dicen David y Julio, pero le añadiría también el pacto que hay del poder con el crimen organizado, que yo no entiendo lo que sucede si eso no existe. Es decir, vemos cómo el gobierno en todos sus ámbitos ha ido estableciendo pactos y acuerdos que los ciudadanos desconocemos y que le permiten al crimen organizado, no sé si por concesión o porque no hay de otra manera de caminar, actuar de manera impune. Si trasladamos lo que sucede en materia de seguridad al botón de muestra que es Jalisco, creo que podemos replicarlo en general a lo que sucede en todo el país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para empezar, hay una gran corrupción en torno al manejo de los recursos que tienen que ser para seguridad, tanto económicos como materiales y humanos. Luego, el gran vínculo que hay, que no podemos tampoco cerrar los ojos a eso, de muchos de los integrantes de las corporaciones de seguridad con las bandas que se dedican al crimen. La otra parte es pues la falta de capacitación del personal, y cuando ha habido procesos de capacitación, ahí otra vez se han volado el dinero, han contratado empresas de cuates, de manera que todo en realidad en torno a la seguridad, en cada área que revises, todo está mal. Por ejemplo, los recursos que llegan para seguridad de la Federación, acabamos de enterar pues que los jinetean, que no se los gastaron, que estamos ya por terminar el 2017 y todavía hay recursos sin ejercer de 2016. ¿Eso de qué te habla? Ni siquiera es que haga falta mayor apuesta o más dinero para seguridad, te habla de una gran incapacidad de las autoridades. La otra parte es esto de lo que se quejan tanto los alcaldes con relación al nuevo sistema penal, de que detienen a un delincuente y de inmediato ya está en la calle, o los que tienen 20 o más detenciones porque el sistema nuevo los libera, cuando lo que creo que hay es pues una flojera por parte de quienes están encargados de llevar los procesos en todas sus etapas para acreditar la responsabilidad, si no es que una alianza con los delincuentes. ¿El primer respondiente que contamina la escena por falta de capacitación, o como dice Sonia, porque simplemente no le interesa hacer las cosas bien y luego se refleja en esta libertad que les decretan a los delincuentes, eso, por ejemplo, hay ¿no? elementos que marca el nuevo sistema que tendrían que servir para acreditar que retengas a alguien, y los jueces tampoco quieren hacerlo. No, claro, entonces en todas las etapas, claro, hay alguien que está haciendo mal las cosas. Eso es lo terrible. Siguiendo con algo de lo que mencionabas al inicio de tu intervención, Sonia, bueno, resulta preocupante y muy lamentable el que hoy en día casi como consuelo nos dicen es que si el gobierno no le pide permiso al dueño de la plaza, pues no puede llegar a trabajar, o el gobernante en turno, ¿no? Pero es que fue una situación generada por los mismos actores políticos. A lo mejor muchos pensaron que si les cooperaban poquito para la campaña, que si los dejaban entrar, ellos se iban a tener control. No, claro que no. Si el dinero, las armas, el poder lo tiene el crimen organizado, por supuesto que el control es de ellos. ¿Y entonces esto ya no tiene reversa? Yo lo veo muy complicado. No, yo creo que sí tiene reversa, porque ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, Colombia estuvo paramilitarizado, narcomilitarizado, estuvo tomado por mucho tiempo. Ciertas zonas fueron territorio absolutamente bajo el control del crimen organizado, del narcotráfico, de los paramilitares, y sin embargo se han ido recuperando. Pero amnistías y convocatorias de paz de las que habla el PG. De alguna manera, claro, porque el asunto es tan delicado, es decir, está tan metido, tan infiltrado el narcotráfico y la violencia, que tienes que empezar por una revisión completa de no solo de la institucionalidad, sino de la sociedad, porque ya todos de alguna manera forman parte de la sociedad del crimen organizado. Claro, tienes que ponerlos de ahí, son primos, exacto, son parientes. Michoacán es un caso donde ya no bastaría con sanear policías ni sacudir a las procuradurías, no, está tan arraigado el crimen y la violencia, tanto en un lado como en otro, que tienes que hacer una revisión
cuestión del pacto quienes social. están obligados a participar en el crimen. Porque No, te dan pero no un tienen, balazo exacto. o te dan plata o plomo. Sí. Es decir, algunos de ellos ni Exacto. siquiera tuvieron la elección. Les Claro. dijeron, o le entras conmigo o te matamos. Algunos alcanzaron a ir y por eso hay tantos migrantes, pero otros dijeron, yo me quedo y no le entro, pues los mataron. Otros dijeron, bueno, pues yo le entro, ni modo, porque si no me matan, y le entraron. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha habido una polarización, una infiltración, una compenetración del crimen en la sociedad, que eso va a tomar décadas lograr sanear y depurar, pero sí es posible porque ha ocurrido en otros países y nos va a costar mucho tiempo. Pues con esto nos vamos a la pausa, regresamos para platicar acerca de Enrique Alfaro. Pues tapado nunca estuvo, se destapó, pero ya confirmó que no va por el frente, así que no se vaya. Bueno, nosotros continuamos con usted. Gracias por mantenerse en contacto. Bueno, el domingo por la noche se difundió este video con duración aproximada de 11 minutos, en el que, entre otras cosas, Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, habló acerca de parte de lo que ha realizado en Guadalajara, lo que hizo en Tlajomulco de Zúñiga, de su proyecto y de su visión a futuro, hacia dónde se encamina su carrera política. Destacó que refirió que va efectivamente por la gubernatura, lo cual nadie dudaba, pero también el hecho de que dice que no va en el frente, no va por el frente conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, e incluso les dijo a panistas y PRDistas que no lo tomaran a mal, que no consideraran esto como una declaración de guerra. Julio Ríos, pues después de este señalamiento de Alfaro, ¿qué podemos esperar en la reconformación ahora sí de este proceso? Sobre todo porque PRD lo veía como la esperanza, PAN a ratos cómodo, a ratos incómodos con este frente, particularmente en el caso de Jalisco. Sí, efectivamente, en el caso de las aspiraciones de Alfaro, pues no, el famoso frente pues no le beneficiaba porque va en caballo de Hacienda rumbo a la gubernatura. Ahí, como bien lo dice, son el PAN y el PRD en lo local los que estarían ya preocupados. Muchos había dicho que esta alianza, en este caso el Frente Ciudadano por México, sería como un contrato leonino en favor de Movimiento Ciudadano si Alfaro no estaba, lo cual finalmente se concreta. ¿Por qué? Porque en lo federal, pues Movimiento Ciudadano no significa mucho. E incluso en Jalisco vemos que batalla para colocar posiciones federales. En la última encuesta para el Senado, pues no parecía muy bien parado Movimiento Ciudadano, no alcanza Alfaro a jalar esa carreta, y en este sentido, pues mientras que Movimiento Ciudadano en lo federal no les aportaba mucho, o no les aporta tanto pues al PAN y al PRD, en lo local es viceversa. El PAN y el PRD tienen la esperanza de lo que pudiera aportarles, en este caso Alfaro, para fortalecerse, y no lo tienen así. Entonces el hecho de que uno de los principales capitales políticos, o el único que tiene Movimiento Ciudadano, que es el alfarismo, que representa 1 millón de votos, un poco más en Jalisco, no esté con ellos, yo sí lo veo como un foco rojo para el frente, para que haga agua, y finalmente de por sí está el asunto ya muy cuesta arriba para el Frente Ciudadano por México. Esto fue un golpe al corazón, una flecha directa para que se pudiera armar. No se le había dado la atención en el plano nacional, pero sin duda esto que ocurre en Jalisco, este anuncio de Alfaro, pues le pega al Frente Ciudadano. Todo apunta, sin embargo, a una alianza parcial, Sonia. Sí, lo que ha declarado el presidente del Partido Acción Nacional después de este señalamiento de Enrique Alfaro Miguel Ángel Martínez es que es cierto, no se puede dar esta alianza por la gubernatura, pero que sí irían en algunos municipios y sí irían en el tema de las diputaciones locales, es decir, en esa parte todavía continúan las negociaciones. ¿Qué es lo que ha pasado más o menos en estos acercamientos entre PAN y Movimiento Ciudadano? En el PAN hay una división muy clara
clara entre quienes simpatizan con Ricardo Anaya para ir en una alianza con Enrique Alfaro, una alianza que de facto ya está tejida. De hecho, esos panistas de Jalisco van a ir al proyecto de Enrique Alfaro, aún sin esta alianza, es decir, los vamos a ver haciendo ahí trabajo. Las poquitas fichas que le quedan al PAN a través de estos grupos van a estar con Enrique Alfaro, eso no lo podemos dudar. Y la otra parte son los panistas tradicionales que se resisten a un acercamiento más, creo, por rencores personales con Enrique Alfaro, por lo que sucedió con los panistas que migraron en el proceso anterior. Es decir, yo no me imagino a Fernando Guzmán, que odia tanto a Enrique Alfaro porque se sienta pues prácticamente en una nula autocrítica de lo mal. El cariño de Emilio, además. Exactamente, pero pues, nunca se revisó lo mal candidato que era él, y ha enfocado todos sus odios a Enrique Alfaro. Yo no lo veía haciendo campaña con Enrique Alfaro, a los mismos exgobernadores, incluso al mismo Emilio. Creo que a Enrique Alfaro no le convendría, imagínate Emilio González ahí metido en la campaña de Enrique. O sea, me parece que en términos prácticos era muy lógico que en el caso de la candidatura de Enrique Alfaro esta alianza no se diera. Que además hay otro factor, Enrique Alfaro en este momento todavía no necesita una alianza como esta. Ha tenido un desgaste importante como presidente municipal, la distancia que marcaban las encuestas al comienzo de su administración con relación a lo que marcan hoy se ha reducido de manera considerable. Sin embargo, todavía sigue arriba, todavía tiene una ventaja cómoda. El Partido Revolucionario Institucional, que podría ser la competencia, no tiene un perfil que parezca le pueda dar pelea. Entonces quizá con todo esto en el análisis lo más lógico era que Enrique Alfaro fuera solo. Llama la atención que sí, hasta el momento Enrique Alfaro sigue teniendo de alguna manera muy cómoda para poder ganar la elección por lo que refiere a la gubernatura, pero se habla de que en algunos municipios, inclusive Guadalajara, se está apretando bastante la pinza, incluso se le están acercando, y que el PRI está a unos cuantos puntos de Movimiento Ciudadano, al menos según algunas encuestas que han difundido, que ya sabemos, bueno, con los asegúnes que representen las encuestas. Claro, yo creo que aquí hay dos cosas. A ver, en el caso de la elección a gobernador, desde luego que Alfaro tiene una amplia ventaja, pero es una ventaja que también refleja la ausencia del nombre de los competidores. Es decir, cuando postule el PRI a su candidato, cuando los demás partidos que pueden ser el PAN y el PRD, que no van a ir con Enrique, tengan que postular a sus candidatos, desde luego que Alfaro va a ir bajando naturalmente, como le va a ocurrir a López Obrador ahora que ya destaparon al candidato del PRI. Y que ya sabemos que en el frente pues probablemente sea Anaya quien sea el candidato presidencial. Poco a poco va a ir perdiendo esa ventaja inicial de quien arranca primero. Eso por un lado. Y por el otro, creo que en el caso de las otras posiciones, tanto el Senado como las diputaciones federales y sobre todo las alcaldías, como bien lo dices, ahí creo que también el alfarismo pues es un fenómeno que da para más allá de la candidatura a gobernador, pero que tampoco puede hacer el trabajo solo. Es decir, también requiere de candidatos del propio alfarismo de MC que sean competitivos y populares y que levanten simpatías en estos municipios, y todavía falta ver quiénes son los candidatos del PRI y los demás partidos a estos mismos municipios. Entonces yo creo que la competencia en realidad va a ser mucho más cerrada de lo que se anticipaba o de lo que inicialmente marcan las encuestas. Y hay que decirlo también, pues gobernar desgasta, y Alfaro ha ido desgastándose poco a poco porque ha tenido que tomar decisiones polémicas o necesarias, pero en muchos casos que dejan descontentos, dejan insatisfechos, como es normal para quien sea que gobierne. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gran triunfo de Alfaro en 2015 en Guadalajara, que fue con más del 50%, 2-1 frente al candidato del PRI, creo que es irrepetible. Es un fenómeno rarísimo, porque además la tendencia mundial en las encuestas, en las elecciones, es a que sean cada vez más competitivas, cada vez más cerradas y converjan al centro. Entonces, ese tipo de triunfos ya no los vamos a ver. Creo que además no son muy sanos, más bien vamos a ver resultados muy cerrados, y en ese sentido yo creo que Alfaro va a ir bajando
bajando en las encuestas, pero va a mantener su ventaja y yo creo que si no sucede algo muy extraordinario, va a ganar la elección. Lo que sí me parece que está reservado y que no está tan fácil de estimar son en efecto las posiciones, algunas alcaldías metropolitanas, no digamos del interior, del resto del estado, y de cómo quede la composición en el estado, porque ahí es donde el PRI, con su estructura territorial, pues todavía tiene cierta competitividad y seguramente la mayoría del Congreso tampoco está clara quién se la vaya a llevar y es lo que va a estar en juego en la siguiente elección. Quien mostraba mayor interés por ir en el frente con Alfaro era sin duda el PRD, y escuchábamos al dirigente estatal del PRD, Raúl Vargas, bueno, dar bastantes argumentos, Julio, para decir el por qué sí tendrían que ir unidos. Ahora, ¿el PRD está en riesgo, inclusive, de que le viéramos perder el registro en Jalisco? Sí, está en riesgo. Esto que decía el presidente del PRD, pues obviamente tenía esa intención de rescatar el barco, que llamaba la atención, pues diametralmente opuesto a lo que había dicho hace algunos años, ¿no? Y si el PRD tiene en la zona metropolitana prácticamente, pues no tiene ya base, si acaso en algunos municipios de la costa sur y del sur del estado, es donde tiene algo de fuerza, porque hay algunos alcaldes que ahí han ganado y que se han quedado incluso cerca de ganar diputaciones locales, pero sí, en realidad a ellos eran los que les hubiera venido muy bien esto del frente. Y respecto a lo que dice David de que se ha desgastado Alfaro, yo creo que pues son muy poquitas plumas las que le han quitado al gallo. Yo lo sigo viendo fuerte. Los priistas celebran que pues ha perdido 3, 4, 5 puntos y ya con eso hacen fiesta y son como siempre poco autocríticos, en lugar de estar preocupados porque en 6 años el PRI no construyó un candidato propio. O sea, no hay ningún personaje. Ya deberían tener una figura que se perfilara. Leíste al gobernador en El País, que claro. Lo entrevistaron y dice que y tiene el PRI tiene que ser autocrítico. Tiene razón el gobernador también de lo que dice en esta entrevista, y la verdad no tiene gallo ahora el PRI. Quien entre va a ser el como dicen en el béisbol, el fly de sacrificio, para ver quién luego es el que viene a envasarse en el futuro. Ahora, Sí. el PRD, si va en alianza en las diputaciones, hay que recordar que lo que define tu registro son las diputaciones, no la candidatura al gobierno del estado. 2 días antes del anuncio, el mensaje de Alfaro, trascendían, porque eso fueron trascendidos desde el PAN, en los que ya decían ellos, no hombre, no habrá frente y el PAN va con un candidato competitivo. ¿Será? Pues ¿de dónde lo van a sacar? ¿Dónde lo van a sacar? Digo, si fuera un ciudadano externo, que de todas formas no veo un ciudadano competitivo por fuera que pueda ganarle a un candidato, ¿no?, que tiene 8 años en campaña como es Alfaro y con mucho empaque. Pero todos los sentidos. Si ni los intentos de llevar la difícil. farándula, la política han funcionado con un empresario menos. Es difícil, ¿de dónde? Y un líder empresarial en realidad, o sea, a lo mejor te da dinero para la campaña, pero eso un no líder te da empresarial votos. no tiene punch. Ya decíamos con esto de los salarios miserables que se pagan en México, o sea, las cúpulas empresariales son muy odiadas por el pueblo, seamos realistas. Bueno, con esto vamos nosotros a la pausa, ya regresamos con nuestro último bloque. Antonio Meade y un destape adelantado. Ante el cuerpo diplomático extranjero acreditado en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, destapa al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, como el candidato del PRI para 2018. El canciller Luis Videgaray llenó de elogios a Meade. Para mí un honor presentar a uno de los mexicanos más talentosos, más preparados, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos en la política pública en México en las últimas décadas. Mientras José Antonio Meade era llenado de elogios, senadores le reclamaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la corrupción y la inseguridad de este sexenio. José Antonio Meade ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México. Le agradezco su dedicación, su entrega y su compromiso, y le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender. Muchas gracias, señor secretario.
Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Con esta experiencia tengo la convicción de que el país cuenta con el talento y con las condiciones para que con el esfuerzo y en beneficio de todos, México sea una potencia. Y como siempre, adelantándose a las cosas, el actual secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, por lo pronto lo que sí podemos ya dar como un hecho después de todo ese anticipo de destape fue que el presidente Enrique Peña Nieto acepta la renuncia como secretario de Hacienda a José Antonio Meade, designa como nuevo secretario de Hacienda a José Antonio González Anaya, ex titular de Petróleos Mexicanos, y en Pemex nombra a Carlos Treviño, y con esto, bueno, ya de alguna manera pues también deja todo el camino listo para el aspirante, candidato, precandidato, llámenle como ustedes gusten, a la presidencia de la República por el Revolucionario Institucional. Pero qué adelantadito, Videgaray. Creo que Videgaray quiso colgarse la medallita, pero al final de cuentas pues sí le atinó. Es un tema que ya se había, digamos, filtrado por muchas partes y es la crónica de una renuncia largamente anunciada que ha buscado generar muchísima expectativa, muchísima especulación y que ha logrado llegar a su punto máximo. Y a partir de ahora, como es una tradición muy resuelta, muy bien entendida en el prismo, va a haber una cargada brutal. La decisión más importante, más amenazante era la de Osorio Chong, porque claramente encabezaba las encuestas y las preferencias tanto adentro como afuera del PRI, y en ese sentido Chong ya lo bajaron, ya lo calmaron, ya lo alinearon. Entonces yo no veo ningún tipo de dificultad para procesar este dedazo, esta forma de cargada que se está dando en torno a mí, y en ese sentido creo que lo que vamos a ver ahora va a ser una atracción de atención, de miradas de todo el país a este candidato que lo van a presentar como no militante, como no priista, como interpartidista, como responsable, talentoso, preparado. Es decir, lo van a presentar como que es alguien casi independiente, totalmente ajeno al propio partido que lo postule, porque esa es la única manera en que el PRI puede ser competitivo en una elección donde el PRI, la marca PRI es una marca tóxica, es una marca que ya nadie quiere ver, pero que todo el mundo empieza a decir, pero si es Meade, entonces quién sabe. Y es que si es Meade, creo que hay más garantías, hay futuro, hay certidumbre, responsabilidad, y eso es lo que están construyendo en torno a Meade, que incluso muchos de sus detractores dicen, representa lo mismo, pero él es correcto. Es una continuidad del régimen, del antiguo régimen, pero él es alguien que no roba o que no ha robado. Entonces empiezan a construir una narrativa en torno a esta figura que ciertamente tiene una trayectoria muy interesante, pero que no deja de representar pues al gobierno, al régimen actual. Entonces hay que ver cómo se da esto, pero prácticamente en la siguiente medición de las encuestas vamos a ver cómo Meade va a empatar mucho, se va a acercar mucho a López Obrador, o por lo menos la diferencia que les lleve López Obrador a los otros dos contendientes, tanto el del Frente Ciudadano, que seguramente va a ser Anaya, como el del PRI y su coalición por México va a ser Meade. Las diferencias se van a empezar a acotar para que después, una vez que arranque la campaña, se vuelvan a abrir y seguramente se polarice entre dos opciones, que puede ser justamente la continuidad PRI, el establishment, o la ruptura no PRI, la alternativa que es, yo creo que más López Obrador, o bien Anaya, algunos de los. La forma como han manejado las cosas pues hace ver que esta novela tenga a todos los mexicanos muy atentos, ¿no? Y sorprende cómo de repente les estuvieron robando. Bueno, el círculo rojo será nada más. Voltéate y pregúntale a quien vaya atrás si sabe. Le tendrá sin cuidado, seguramente. ¿Así lo ves? Por supuesto. Julio. No, claro, pues la gente tiene que buscar que llevar el pan al hogar primero, ¿no? Tienen el nivel de conocimiento que tiene Meade. Todavía muy bajo. Sí, claro. Ese círculo rojo. Sin embargo, bueno, se le fueron alineando los astros a Meade, sin duda, porque hace 2 años, ¿quién se imaginaba que, hace un año, unos meses, quién se imaginaba que él pudiera ser el abanderado, ¿no? Y ahora pues sus bonos, así como como en las empresas, no están muy altos ya, y finalmente pues lo ven. no, bueno, no.
Y finalmente la decisión en cierto modo es buena de parte del PRI porque no tenía de otra, no tenía otro perfil dentro del círculo del peñismo o algún otro priista que no fuera de ese círculo, no tenía en realidad para dónde voltear. Estaba Osorio fuerte en las encuestas, pero se salió de los afectos del primer círculo del peñismo y ahora Mid es un candidato bien visto por los centros financieros, bien visto por algunos grupos conservadores y que lo pueden tomar como una opción útil en contra de el López Obradorismo. Va a ser difícil todavía, sin embargo, que Mid pueda alcanzar a López Obrador, que está arriba en todas las encuestas y que tiene ya muchos años en esto de las campañas, porque es una campaña ya que ha durado 18 años prácticamente y que está en el nivel de conocimiento. Y a mí lo que me llama también la atención, pues, es que se confirma esta tradición antidemocrática, no solo del PRI, sino de todos los partidos, porque son o dedazos o autodedazos. Tanto en el PRI, pues ya vimos que sigue dándose esta tradición del tapado, como en los tiempos de Echeverría, no se entiende, pues, porque ni que estuvieran en aquella época del cenit de la soberbia priista, cuando López Portillo fue candidato único y que pues ahí está el tapado. Esto ya está rebasado, pero parece que no lo entiende el PRI. En Morena, pues también fue un autodedazo, ¿no? Porque también, pues... Todavía no falta la encuesta. Se va a registrar. Se va a registrar Noroña, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que López Obrador quedará en primero y Noroña en quinto, ¿no? Pero bueno, es otro cantar. Y entonces, el mismo Noroña bromea con eso. Entonces, ahí es un autodedazo. Y pues también en el Frente Ciudadano, con el PAN, todo indica que va a ser Anaya. Y pues también él es un autodedazo del propio dirigente que ha estado ahí, pues haciendo todo para que las condiciones se le den. Entonces, se confirma esta ADN antidemocrático de todos los partidos y ahora resulta que Margarita y el Bronco van a ser los que tienen mayor legitimidad porque lo van a conseguir la candidatura con firmas. No hubo en este caso dedazos, ¿no? Estamos en el absurdo también de los absurdos. Marichuy. Insisto, Marichuy debe de estar. Queremos ver la voz de los de abajo en el debate presidencial. Claro. Ya le abonó. A ver, bueno, dentro de este análisis, para tratar de ver no nada más al PRI o a Morena, bueno, a Morena sí, de alguna manera yo quisiera citar el caso del Partido Encuentro Social, que todo indica que se irá en alianza con Morena. Dicen que no quieren verse muy priistas y como ya tuvieron alianza con el PRI, pues ahora van con Morena. Encuentro Social, ¿cómo lo podemos ahí calificar? Pues porque necesita también sostener el registro, por supuesto. A ver, que yo no entiendo mucho a qué le está apostando el PRI. Hay quienes aseguran que incluso se trata ya de acuerdos con el Frente Ciudadano, porque vieron que en todas las encuestas, aún con la apuesta a una elección de tercios, Andrés Manuel no baja de 40%, y eso de cualquier manera en un país en donde no necesitas la mitad de los votos, pues con un voto de más que tenga Andrés Manuel López Obrador estaría siendo el presidente de la República. En el caso de José Antonio Meade, quizá lo que hace también el PRI es un guiño a ciertos sectores que van a hacer una férrea oposición contra López Obrador, que tienen que ver con las políticas económicas, con el comercio internacional, con el tema del manejo de la economía nacional, que quizá es donde puedan todavía tejer algunos acuerdos o algunas alianzas para tratar de dinamitar a la candidatura de López Obrador o de dificultarle la elección, porque de ahí en más yo no encuentro cuál sería la razón para postular un candidato que no aparece arriba en las encuestas internas del partido y que además tampoco tiene el nivel de conocimiento que le permita al PRI, después de un desgaste tan grande como el que ha tenido la presidencia de Enrique Peña Nieto, convertirse en una posibilidad en las elecciones. Pero al menos no tiene negativos. Bueno, la marca del PRI ya es bastante negativo, pero en lo personal no tiene tantos como pudieran tener otras figuras que sí estaban, como Aurelio Nuño o como ellos que son repudiados, por ejemplo, por los profesores, el caso de Aurelio Nuño, ¿no? O algunos otros del PRIismo. Entonces, en este caso,
pues es como tener la hoja en blanco para poder empezar a dibujar, y aparte de que hay que salir todos abrigados, y en un dado caso que va a suceder que no prenda la candidatura de Margarita, pues será estos amaciatos de facto del calderonismo con Mid, a quien ven bien. Ya bien perfilados PRI y Morena, ¿se está tardando el frente en definirse? Yo creo que sí, pero creo que así lo establecieron. En la estrategia del Frente Ciudadano por México se decidió que primero iba a ser el famoso programa, después la plataforma y por último la candidatura o las candidaturas, porque si hubiera sido al revés simplemente nunca hubiera cuajado, porque si tuvieras que elegir primero al candidato y los demás no están de acuerdo, pues simplemente jamás hubieran procedido el programa y la plataforma. Creo que lo hicieron de manera correcta y así lo anunciaron. Desde luego que llegaron a la parte más difícil, y aunque ya están, digamos, prácticamente comprometidos en el contrato que tienen, pues siempre se puede romper en el último minuto, y viene la parte más dura, que no solamente es la candidatura presidencial, sino la candidatura de la Ciudad de México a las gubernaturas en juego, y por supuesto las listas de senadores y diputados, que es la parte donde están negociando. Básicamente yo creo que lo que se perfila es que el partido mayoritario, que naturalmente es el PAN, pues lleva mano y tendrá derecho a proponer en el método que escojan, que básicamente va a ser un método de negociación de acuerdo, a su candidato, que será Anaya. El segundo partido de importancia en el frente es el PRD, y por tanto la segunda posición, la segunda candidatura es la Ciudad de México, y podrán presentar la propuesta por parte del PRD, que entiendo que el acuerdo interno es Barrales, pero ahí hay algunos desacomodos que tienen que ver con Mancera, que también aspira a la candidatura presidencial, o Moreno Valle, que aspira a algo más significativo, y creo que tiene que ver con aspiraciones reales, donde Mancera dice: yo tengo más popularidad que Anaya si la encuesta, si el método de elección del candidato presidencial no es por acuerdo interno o por encuesta, sino quizá por votación. Pero también creo que tiene que ver con las negociaciones por las listas, por los lugares en las listas donde pues hay distritos o estados donde son más competitivos los del frente que otros donde por supuesto ganará el PRI o Morena. Entonces en ese sentido yo creo que hoy lo que estamos viendo, por ejemplo, no podrá medir que en el caso de la presidencial, que no hay repechaje o no hay plurinominales, no pueda mejor buscar encabezar alguna lista en el Senado o en las diputaciones federales. La negociación, decir: no voy a permitir el dedazo, aspiro a la candidatura presidencial para negociar el mejor escaño de ellos o la presidencia del PRD. En realidad yo creo que sí va a haber frente a estas alturas. Si no hay frente, pues sería un desastre para el PAN y el PRD. La cuestión es cómo termina de cuajar el frente para que sea competitivo. Ese es el tema. Pues nosotros llegamos ya al final de este espacio. Compañeros, muchísimas gracias, muy amables. Pues a seguir disfrutando esta semana de la Feria Internacional del Libro. Muy amables, pásela bien. Muchas gracias.